Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Resalta Díaz-Canel el papel de la historia y la cultura como armas para defender la patria, la revolución y el socialismo. Denuncia presidente de Venezuela actos violentos cometidos por fuerzas fascistas. Conmemoran aniversario 52 de la proclamación del carácter socialista de la revolución. 3 muertos y 176 heridos como resultado del atentado con bomba en Maratón de la ciudad de Boston. El miembro del Buró Político del partido y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, intercambió este martes criterios y opiniones con los delegados al 7º Congreso de la Unión de Historiadores de Cuba. En el debate con los historiadores, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió a la necesidad de que la sociedad conozca su historia, porque solo así podrán transformar el mundo en que vive. Y yo creo que no se pueden tener las convicciones que hacen falta para transformar ese mundo si no se conoce la historia del mundo y si no se conoce la historia del lugar de ese mundo donde uno vive. Porque si no, nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos y no podemos saber a dónde queremos ir. Díaz-Canel se refirió además que en estos tiempos el imperialismo desarrolla una campaña de subversión ideológica contra Cuba dirigida fundamentalmente al sector juvenil. En esos mismos espacios audiovisuales les están sembrando pseudocultura, una cultura de consumo, están sembrando la desmoralización, la desideologización y por lo tanto están tratando de borrar la memoria histórica. El primer vicepresidente cubano convocó a estudiar la historia con una cultura de pensamiento para analizar cada una de las decisiones a tomar en el futuro. A ver que vayamos a analizar una problemática en cualquiera de los ámbitos de la vida económica, política y social del país, uno diga, de este tema déjame ver cuál es la historia de esto, cómo se gestó, cómo avanzó, por qué contradicciones ha pasado, quiénes han sido sus principales exponentes, qué es lo que ha aportado y cuáles son los problemas que hoy tengo. Porque si nosotros no hacemos un análisis partiendo de la historia, entonces siempre nos equivocamos. Finalmente dijo que la historia tiene que llegar al alma de los jóvenes para encontrar la virtud y la verdad. Solo así se podrá defender la independencia y la revolución social. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con un homenaje al comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el saludo a la victoria electoral de Nicolás Maduro en Venezuela, se inició en La Habana la conmemoración del aniversario 52 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, Mercedes López Acea, presidió el acto junto a dirigentes de las organizaciones políticas y de masas. Recordamos hoy cuando Fidel decía que esa revolución socialista de los humildes con los humildes y para los humildes la defenderíamos al precio que fuera necesario, y agregaba que si este ataque era el preludio de una agresión al país, el país en pie de lucha resistiría. En el acto se ratificó el compromiso de defender la obra de la revolución. Nadie como Fidel lo expresó de una manera más clara aquel propio 16 de abril, y cito: lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que hayamos hecho una revolución socialista en sus propias narices. Durante la conmemoración se reclamó la liberación de los 5 cubanos antiterroristas prisioneros en Estados Unidos. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Dentro y fuera de Venezuela, el rechazo a los actos violentos de la oposición ha sido contundente. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió hoy que las elecciones libres y democráticas celebradas el pasado domingo deben ser respetadas y que la Unión de Naciones Sudamericanas no tolerará un nuevo golpe de Estado. También los países miembros del Mercado Común del Sur ratificaron su compromiso este martes con la defensa de los principios democráticos y de transparencia de la elección venezolana.
Tal y como dijo el mandatario Nicolás Maduro, lo sucedido en Venezuela tras los comicios presidenciales del pasado domingo es la crónica de un golpe anunciado. A pesar del llamado a la paz que realizó el gobierno bolivariano y del reconocimiento internacional a los resultados electorales, el candidato perdedor Enrique Capriles incitó a sus seguidores a la violencia. Hasta el momento se reportan 7 víctimas mortales y más de 60 personas heridas, también cuantiosos daños materiales a instituciones públicas. Este 16 de abril, la misión médica Barrio Adentro, creada por Fidel y Chávez, cumple su 10º aniversario. En este contexto, Maduro asistió hoy a la inauguración de un centro de diagnóstico integral en la parroquia Caucahuita del estado Miranda. Desde allí declaró derrotado el golpe de Estado por el pueblo y la Fuerza Armada. La hora que llegó es la hora de la patria. Pasaremos estas circunstancias, estas dificultades. Somos los hombres y mujeres de las dificultades. Somos los hijos de Bolívar. Nosotros nos crecemos frente a las dificultades y nos vamos a crecer una vez más. Y le vamos a entregar a esta patria una patria de paz, de estabilidad, de tranquilidad, de vida. Así va a ser. Estuvieron junto a Maduro en el recorrido por la instalación asistencial el embajador cubano Rogelio Polanco y el jefe de las misiones cubanas en Venezuela, Roberto López. Mientras otras naciones, otros gobiernos imperiales llevan guerra, invasiones a otros lugares del mundo, Cuba y Venezuela se unen para llevar vida, paz, humanismo a su pueblo. Así es. Qué gran ejemplo el que hemos forjado nuestros dos países. Estamos celebrando el 10º aniversario de la misión Barrio Adentro, pero es que esta es también la misión que inició. La misión que inició. Y por supuesto detrás de todo lo que fue pasando en la misión médica se fueron conformando el resto de las misiones, que hoy está en una gran misión deportiva, educativa, de cultura corazón adentro, agroalimentaria y otros 23 organismos que participan también dentro de la colaboración. Y por supuesto todos estamos de fiesta porque somos una sola misión cumpliendo diferentes actividades. Entre los hechos violentos de la derecha sobresalieron los ataques a sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, el asedio a los medios públicos de comunicación, Venezolana de Televisión y Telesur, así como a las residencias particulares de funcionarios del Estado. Tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la fiscal general Luisa Ortega, el canciller Elías Jagua y las fuerzas del orden repudiaron los actos vandálicos y anunciaron la posible aplicación de las sanciones previstas en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Sobre los intentos de la oposición de realizar una marcha hacia el centro de Caracas, el presidente Maduro afirmó que no permitirá que se llene de muerte y sangre la capital venezolana. Desde la sede de la estatal Petróleos de Venezuela, el heredero político de Chávez sostuvo una reunión con los integrantes del Estado Mayor Petrolero. PDVSA fue objeto de un paro en 2002 y ahora, cuando los seguidores de Capriles pretenden reeditar la paralización de la industria nacional más importante del país, Maduro hizo un llamado a abandonar la intolerancia, el odio y la venganza. Sobre la situación en Venezuela, el presidente boliviano Evo Morales afirmó que existe una intromisión abierta de Estados Unidos en la democracia venezolana. El origen de esta conspiración y de estas convocatorias a movilización viene de la Casa Blanca. Por eso aclaramos. En todo el mundo, en cada país, hay pues movimientos, partidos, personas que son instrumentos del capitalismo, instrumentos del imperialismo. Eso es un derecho a tener diferencias, pero los resultados de las elecciones se respetan. Y están pidiendo respeto al resultado de las elecciones. La Asamblea Nacional de Venezuela, durante una sesión ordinaria este martes, solicitó el inicio de una investigación penal contra el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles, por ser el responsable de la espiral de violencia. Desde la redacción internacional, Arisley Torres. Momentos antes de su presentación en Bolivia, el cantautor cubano Silvio Rodríguez conversó con el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. El autor de Ojalá dedicó su concierto en la Nación Andina a la unidad de los pueblos latinoamericanos. En ameno diálogo del presidente de Bolivia, Evo Morales, con el cantautor cubano, al que también asistió el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, el mandatario resaltó los aportes de Silvio Rodríguez a la dignidad, igualdad y soberanía de los pueblos de América y lo calificó de autor del proceso de liberación regional.
Silvio Rodríguez lanzó vivas a Cuba, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Puerto Rico, y el público no economizó aplausos. Más de 30.000 personas asistieron al concierto, según dan a conocer hoy medios oficiales de Bolivia. El músico, acompañado por el trío Trobarroco, la flautista y clarinetista Niurka González y el percusionista Oliver Valdés, comenzó su presentación con la canción Segunda Cita, que gustó a sus seguidores bolivianos. Guitarra en mano también cantó Díaz y Flores, y después, al comenzar San Petersburgo, hizo una mención al escritor colombiano Gabriel García Márquez, de quien dijo que inspiró esa canción. Dedicó otros temas a las revoluciones latinoamericanas y al propio presidente Evo. Rodríguez realiza una gira que el viernes pasado incluyó a Costa Rica y continuará el mismo día de esta semana en Perú. Fue este un especial desde Bolivia para el sistema informativo de la televisión cubana. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. El titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el suizo Joseph Blatter, arribó en la tarde de hoy a nuestra capital. Con los detalles del recibimiento, el periodista Vladimir Prieto. Joseph Blatter llegó a nuestro país acompañado por Jeff Webb, titular de la CONCACAF, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por el presidente del Comité Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, y el titular del INDER, Cristian Jiménez. Esa visita para es una visita de cortesía, una visita también para encontrar dirigentes políticos, para hablar de la importancia del fútbol, para abrir un proyecto GOL y con 2 años de retraso para decir cómo nosotros estamos muy felices de los 100 años de fútbol en este país. Para nosotros, Cuba es un gran miembro de la familia del fútbol y yo soy muy feliz de estar hoy en este país. Vladimir Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, Cuba logró hoy 2 medallas de plata y una de bronce al comenzar el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Tiro Deportivo en Ciudad de Guatemala, mientras conseguía la clasificación de sus 3 pistoleras para los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. En la pistola de aire hubo plata y bronce para Sheila González y Laina Pérez, quienes secundaron a la experimentada mexicana Alejandra Zavala, triunfadora con 194.3 en la final. La otra representante en esta arma, Quirenia Bello, terminó en el lugar 14 al no pasar entre las finalistas. El otro metal plateado para Cuba llegó por equipos por detrás de las mexicanas, quienes acumularon 1.114 unidades por 1.104 de las cubanas, de acuerdo con el informe desde la sede del periodista Hernández Luján. Mañana debutarán el campeón olímpico Leuris Pupo en la pistola de tiro rápido y la medallista de bronce en Beijing 2008, Eglis Cruz, en el fusil. Y por hoy es todo en Deportes. Mañana estaremos con más. Así es, mañana lo esperamos, Campuzano, gracias. Ahora quiero decirles que hoy se celebró el aniversario 48 de la fundación de la Gran Unidad de Tanques Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo. El acto político y ceremonia militar fue presidido por el miembro del Buró Político del partido y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Fría, héroe de la República de Cuba. Puño de acero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la División de Tanques celebró su constitución y el Día del Tanquista. El acto político y ceremonia militar fue el homenaje a quienes consagraron su vida a cumplir con el deber sagrado de la patria. Desde mi ingreso al servicio militar como joven tanquista, he sido partícipe en el cumplimiento de disímiles tareas desarrolladas en nuestra división, tales como el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de todo el personal, la conservación y mantenimiento del material de guerra, la preparación del teatro de operaciones militares y como tarea permanente, la preparación combativa. Mañana de reconocimientos y estímulos para fundadores y combatientes activos que escogieron como profesión ser tanquistas. Las tropas que engalanaron la jornada con una marcha en revista digna de la celebración rindieron tributo al pueblo convertido en Fuerzas Armadas Revolucionarias. Evelix Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
21 salvas de artillería disparadas desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña rememoraron el aniversario 52 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana. El miembro del Buró Político, héroe de la República de Cuba, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, viceministro primero de las FARC y jefe de su Estado Mayor General, presidió las tradicionales ceremonias de ascenso de milicianos y la entrega de la réplica del machete de Máximo Gómez a personalidades de la cultura. 21 salvas de artillería a las 4:10 de la tarde recordaron la hora de aquel 16 de abril de 1961, en que Fidel proclamara el carácter socialista de la revolución durante el sepelio a las víctimas del bombardeo a una base aérea cubana y en vísperas de la invasión mercenaria a Playa Girón. Desde la ribera más alta de la bahía, en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, cadetes de la Escuela Interarmas de las FARC Antonio Maceo, Orden Antonio Maceo, protagonizaron este homenaje al que se sumaron diversas instituciones militares y educacionales de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. 52 milicianos, simbólicamente representando cada uno un aniversario de la proclamación del carácter socialista de la revolución, fueron ascendidos al grado inmediato superior por sus resultados en la preparación para la defensa en las milicias de tropas territoriales. Minutos antes, 13 cubanos y 2 instituciones que honran la cultura, resaltando en su obra valores patrióticos, revolucionarios y humanistas, recibieron de manos del general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera la réplica del machete del generalísimo Máximo Gómez, cuyo original presidió la tradicional ceremonia en el Foso de los Laureles de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Los homenajeados representan diferentes facetas del quehacer cultural de la isla: las artes plásticas, el periodismo, la actuación, la investigación histórica, la música o la literatura. En esta distinción se reconoce sin ninguna duda ese papel del arte, de la cultura, de la prensa en la defensa de la revolución, en la construcción de las trincheras de ideas de que hablaba Martí, frente al colonialismo, frente a todos los proyectos imperiales para debilitar los fundamentos martianos y socialistas de nuestra patria. Un estímulo que el Ministerio de las Fuerzas Armadas otorga cada 16 de abril desde 1986 en un lugar donde fueron fusilados luchadores independentistas, entre ellos el poeta mártir Juan Clemente Cenea. Ellos también, con sus machetes en alto, recordaron aquel día de 1961, donde comenzó a gestarse la gran victoria de abril. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Declaración de la directora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. La directora de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal Ferreiro, condenó los actos terroristas perpetrados el 15 de abril de 2013 en la ciudad de Boston, que han causado lamentables pérdidas de vidas y más de un centenar de heridos. Reiteró que el gobierno de Cuba rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen. En la tarde del 16 de abril de 2013, entregó a la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana una nota diplomática que expresa las más sentidas condolencias del pueblo y el gobierno cubanos al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, en particular a las personas directamente afectadas por esta tragedia y muy en especial a los familiares de las víctimas. La Habana, 16 de abril de 2013. Cuando la primera bomba explotó... Medios internacionales de prensa indicaron que las autoridades califican la acción como terrorista y que realizan una investigación que conduzca a su esclarecimiento. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en declaraciones divulgadas este martes, se limitó a prometer a la nación que todo el peso de la justicia caerá sobre los responsables. Hasta el momento no se reportan sospechosos ni detenidos. Jorge Sosa, Redacción Internacional.
El Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China declaró este martes que el gobierno de los Estados Unidos está desestabilizando el área Asia-Pacífico con el envío de fuerzas militares y el reforzamiento de los entramados nexos con sus aliados en la región. Un informe anual de la institución militar china sugiere que Beijing se enfrenta a múltiples y complicadas amenazas a la seguridad de su territorio. Esa situación está determinada por la expansión bélica foránea en la península de Corea. El documento señala además que la República Popular China sigue con atención la evolución de los acontecimientos y mantiene su firme compromiso de garantizar la paz y la estabilidad regional. Por su parte, las autoridades de Pyongyang rechazaron dialogar con Estados Unidos mientras persista contra su país la política hostil y amenazas nucleares. En Irán, un potente terremoto de 7,8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió este martes la provincia de Sistán-Baluchistán, dejando un número desconocido de víctimas. El temblor afectó a otros países del Golfo Pérsico, la India y también a Pakistán, donde se cobró la vida de al menos 34 personas. El movimiento telúrico está considerado como el más fuerte en Irán en los últimos 40 años. Las autoridades iraníes anunciaron el envío de decenas de equipos de socorristas e iniciaron las labores de salvamento. Atención a los heridos y a los damnificados. La semana pasada, una serie de sismos sacudió Irán, causando decenas de muertos y centenares de heridos. El país persa está situado en una zona de grandes fallas geológicas que lo hacen proclive a sufrir terremotos, algunos de los cuales han causado miles de víctimas y arrasado aldeas y ciudades. Muy buenas noches. Continúa el calor, sobre todo en nuestro archipiélago, influencia de las altas presiones. Y en una imagen animada del satélite meteorológico pueden observar que en horas de la tarde se concentran algunos nublados, fundamentalmente hacia zonas del interior y sur. Y esta tarde ocurrieron algunos chubascos hacia el interior de las provincias de Artemisa y Mayabeque. Para mañana también solo se esperan aislados chubascos en horas de la tarde y continúa el calor. Por tanto, tendremos un amanecer soleado en el occidente, con valores mínimos de temperatura entre los 22 y 24 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y solo se esperan aisladas lluvias y valores máximos de temperatura de 31 y hasta 33 grados Celsius, con vientos que soplarán en todo el país del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora, con brisas en la costa sur, en todo nuestro archipiélago, también con velocidades que llegarán hasta 30 kilómetros por hora, sobre todo en zonas de la costa norte. Para la parte central, un amanecer soleado con mínimas de 22, 23 grados, por la tarde parcialmente nublado, algunos nublados con aisladas lluvias hacia zonas del interior y valores máximos de temperatura de 32 y hasta 33 grados. Para las provincias de la región oriental estará soleada la mañana, valores mínimos de temperatura de 22 y hasta 24 en la provincia de Santiago de Cuba. Por la tarde parcialmente nublado, se nublará hacia zonas del interior con la ocurrencia de solo aisladas lluvias y valores máximos de temperatura de 32 y hasta 34 grados. Para los próximos 3 días se espera un incremento de la actividad de chubascos y lluvias, sobre todo en el occidente y centro a partir del viernes, y serán más numerosos el sábado por la combinación de condiciones favorables en la troposfera superior, también condiciones locales, un aporte de humedad y el tránsito de un frente frío por el norte de nuestro país que no nos afectará directamente, pero sí inestabilizará la masa de aire alrededor de nuestro territorio. En cuanto a las temperaturas, observen que se mantendrán muy elevadas con máximas entre 32 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, para mañana, calor y solo aisladas lluvias. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta un próximo encuentro. El periódico Granma publica en su edición de hoy un editorial titulado «Avanzan los acuerdos y crecen la responsabilidad y la exigencia», que analiza el avance en la implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución aprobados en el 6º Congreso del partido. El artículo expresa que el programa de desarrollo del ferrocarril, la compra y venta de viviendas y de vehículos automotores y el avance e incremento del trabajo por cuenta propia, incluyendo la más reciente medida del arrendamiento de locales gastronómicos estatales, son algunas de las expresiones de lo acordado en el 6º Congreso del partido. Asimismo, la entrada en vigor de la venta por productores agropecuarios a entidades turísticas, las 17 medidas que modifican y actualizan el funcionamiento de las VPC, poniéndolas en igualdad de condiciones
condiciones con el resto de las formas productivas y el decreto ley 300, modificativo del anterior 259 para la entrega de tierras en usufructo, no son letra muerta ni aspectos que serán engavetados. También se refiere al nacimiento de las organizaciones superiores de desarrollo empresarial que perfeccionan y dinamizan la reestructuración de los organismos centrales del Estado. El editorial enfatiza que es expresión del Congreso, además, la política bancaria del país con la entrada en vigor del decreto ley 280, que da la posibilidad al acceso de créditos a las personas naturales. También lo es el sistema tributario, cuya ley 113 busca una mejor distribución de las riquezas que genera el país. El editorial publicado en el periódico Granma destaca la experiencia de Artemisa y Mayabeque como parte del perfeccionamiento de los órganos del poder popular. Asimismo, se refiere a la estrategia de rejuvenecer el Comité Central electo hace 2 años, así como a la recién constituida Asamblea Nacional del Poder Popular y de su Consejo de Estado. El editorial enfatiza que en estos 2 años ha existido un sistemático chequeo de los acuerdos del 6º Congreso, tanto por parte del Comité Central como del Consejo de Ministros. Antes de concluir, el editorial precisa que, a pesar de los resultados, las tareas que nos quedan por delante serán las más complejas, las de mayor importancia e impacto en la actualización del modelo económico cubano. Aquella exhortación de ahora a trabajar, hecha por el compañero Raúl hace 2 años, al término de las sesiones del 6º Congreso del partido, no deja lugar a dudas. Cambiamos de tema. Trabajadores y dirigentes con un desempeño destacado y sostenido en la labor del partido fueron reconocidos en una ceremonia que tuvo por sede el Memorial José Martí de la capital cubana. Intentaron destruir la naciente. Una renovación del compromiso con la Revolución Cubana devino la ceremonia de homenaje a trabajadores y cuadros destacados del Partido Comunista. Más de 140 compañeros recibieron el justo reconocimiento por sus años de entrega a la labor del órgano partidista. El acto, con sede en el Memorial José Martí, contó con la presencia de miembros del secretariado del Comité Central del partido. Y fue justo ese 16 de abril, cuando toda Cuba rememora la proclamación del carácter socialista de la revolución. Fue entonces, en 1961, cuando el pueblo dio su respaldo a la idea de llevar a la patria por los caminos de la justicia social y la soberanía. Es esa también la fecha que marca el nacimiento del Partido Comunista. Razones más que suficientes para rendir merecido tributo a los que dedican su fuerza y talento al trabajo del partido. Así lo corroboró Nancy Ponce, quien ratificó el compromiso con la patria socialista. Ratificamos la voluntad de continuar trabajando cada día conscientes de la responsabilidad que entraña la tarea asignada. Igualmente, José Valeriano Fariñas, jefe de departamento del Comité Central, dijo que son muchos los retos que se imponen a los trabajadores del partido y a todo el pueblo cubano en la actual coyuntura. Nos corresponde, como prioridades definidas en el 6º Congreso, en cualquier lugar donde actuemos, controlar, impulsar y exigir por el cumplimiento de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución, así como el control y cumplimiento de los objetivos acordados en la primera Conferencia Nacional. Fue sin dudas una renovación del compromiso con la patria. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, bienvenido a este segmento de Actualidad Cultural. La maestra Digna Guerra y el coro Entre Voces participaron recientemente en el evento coral América Cantat, que tuvo lugar en Colombia. En un encuentro con la prensa se precisaron otros detalles. El coro Entre Voces que dirige la maestra Digna Guerra inició un encuentro con la prensa con la interpretación de temas donde una vez más se hacía evidente la versatilidad de esta agrupación de cámara. Lux Aurunque, canción de cuna para despertar a un negrito, Qué manera de quererte y el estreno del himno del Batallón Bravos de Apure dedicado a Hugo Chávez fueron los temas asumidos por el coro. Recientemente, Entre Voces participó en el evento América Cantat, un espacio de la música coral para América. El coro Entre Voces compartió escenario con agrupaciones también multipremiadas y recibió elogios de la crítica especializada, poniendo una vez más el nombre de la isla en alto, aseguró la maestra Digna Guerra. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde Matanzas conocimos que el conjunto artístico comunitario Corimacao prepara un espectáculo en saludo al aniversario 52 de la victoria de Playa Girón.
En esta ocasión preparan un espectáculo que bajo el nombre de Nuestra América recoge la historia del continente desde sus orígenes hasta la integración latinoamericana para rendir homenaje al aniversario 52 de la victoria de Playa Girón. La participación de niños de la comunidad y la presencia del audiovisual, así como la interacción del resto de las manifestaciones artísticas, constituyen referentes en esta apuesta, apoyada en elementos escenográficos que imitan la pintura de Guayasamín. Resalta además la dedicación y disciplina de cada uno de sus integrantes, a pesar del sol, el calor y el cansancio. Corimacao existe desde y para la comunidad y cada año sorprende con nuevas historias a quienes deciden festejar desde el arte la primera gran derrota del imperialismo en las arenas de Playa Girón. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el Ballet Nacional de Cuba presentará en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional el ballet Don Quijote. Las funciones serán este fin de semana y las entradas ya están a la venta en la taquilla del propio teatro. Así termina este segmento de Actualidad Cultural. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Un equipo de este noticiero recorrió durante los últimos meses en los centros penitenciarios del país, donde constató la importancia del trabajo en la modificación de la conducta de quienes por delitos cometidos permanecen privados de libertad. Esta mini-industria produce anualmente unos 38.000 bloques para la venta en las tiendas de materiales de la construcción de comercio interior en La Habana. Tal producción es fruto del trabajo de 2 brigadas que aquí laboran de lunes a viernes durante 8 horas diarias. Se trata de una fábrica dentro del establecimiento penitenciario de Guanajay. Sus trabajadores son internos del penal. El plan que tenemos diario es de 2.000 bloques. A veces hacemos un poquito más porque, bueno, tenemos las condiciones de hacer un poquito más. En estas áreas encontramos otras 2 fábricas para la confección de botas destinadas a los trabajadores de la agricultura. Con las marcas Hércules y Ugao, los internos producen diariamente entre 700 y 800 pares de botas. En mi caso empecé, que en el caso de todo, empecé un curso de capacitación por 3 meses. Donde ya nos capacitamos y nos preparamos para ser operarios en estos 3 meses y luego empezamos a trabajar como operario, ya que ya sigue la vinculación de acuerdo a lo que uno haga. La Constitución de la República de Cuba establece que el trabajo es un derecho para todas las personas. Asimismo, nosotros lo tenemos en nuestros reglamentos, nuestros procedimientos, y se acoge a la legislación laboral vigente del país. Es decir, en prisiones no hay una legislación para los internos que trabajan en prisiones. Los internos trabajadores de prisiones se regula su actividad laboral por lo que está vigente en las leyes laborales del país. Son las mismas, ellos tienen los mismos derechos, reciben la estimulación que recibe el resto de los trabajadores, reciben el salario por la labor que realizan. Hacemos diarios 1.200, 1.300, hasta con 1.400 pares de botas. Siempre cerramos el mes con los 23.000 pares de botas todos los meses. En el establecimiento penitenciario Guanajay, Artemisa, cumplen sus sanciones más de 400 internos. De ellos, 100 están contratados con la empresa de producciones varias del Minin, destinadas en su inmensa mayoría a los programas sociales. Solicitamos la fuerza de trabajo a prisiones, ahí hacemos un trabajo prisiones provari de selección según el delito del interno, según las características del mismo y las cualidades y la disposición que tenga para el trabajo. No obligamos a nadie a incorporarse a trabajar, pero el trabajo en el sistema penitenciario cubano es un medio que influye en el tratamiento educativo de los hombres. Es un trabajo para formar hábitos laborales, para formar valores positivos de responsabilidad, compañerismo, estas cosas positivas que aporta el trabajo en la formación de los hombres. Esa es la forma en que se emplean los internos en Cuba, nada obligatorio. Y no se obliga a nadie a trabajar. Aquí más bien nosotros somos quienes a veces pedimos que nos ayuden con lo de la labor y eso, y se nos ayuda. El sistema de pago de nosotros es similar al de los que están en sociedad. Es un sistema nacional de pago, las mismas tarifas, los mismos reglamentos,
todo igual. Cobramos de 600 a 700, 800 pesos mensualmente. Y nosotros ponemos un beneficiario a cobrar y bueno, si viene aquí a cobrar se le paga aquí, o de lo contrario se le gira a la casa. No tengo hijos, pero tengo mi esposa con 3 muchachos y me es necesario ayudarla. Estos tanques de diferentes tamaños para el almacenamiento de agua, que también oferta comercio interior, son producidos en el establecimiento penitenciario de Quibicán, en Mayabeque. Mensualmente nosotros ganamos aquí, por lo menos en esta producción aquí, ganamos 600, 700, 800, 900, ahí que ganan hasta 1000 pesos ganamos aquí. Muchas de estas personas que por sus diversos delitos cumplen sanciones no tenían un oficio ni aportaban a la sociedad con su trabajo. Luego de la capacitación han devenido en constructores, operarios, soldadores, carpinteros. Aprendí aquí, me evalué aquí, me dieron una evaluación de soldador B. Me capacité de plomería y promotor cultural. Y me fueron enseñando hasta que me especialicé. Me hice operario aquí, ¿me entiendes? Y por hoy soy uno de los mejores operarios que hay aquí en la fábrica. Más de 200 internos trabajan en diferentes áreas del penal de Quibicán. El número de insertados a esas labores no es mayor por la escasez de materia prima, herramientas y medios de trabajo, consecuencias del cerco económico al que está sometido Cuba por el bloqueo, que afecta a los internos como a toda la sociedad. Nosotros, la industria penitenciaria que se desarrolla en las prisiones cerradas, no tiene todas las capacidades productivas que necesitamos para emplear a la mayor cantidad de hombres posible. Eso a raíz de las cuestiones que tú conoces, del bloqueo, de las limitaciones, las restricciones en la economía que hoy transita el país, también impactan en el sistema penitenciario. Pero en condiciones cerradas están limitadas las capacidades productivas. Tenemos en todas las prisiones fábricas, tenemos industrias que ustedes las han podido ver, pero no podemos tener incorporados a todos los hombres. Ahora, los hombres que no trabajan tampoco están sin hacer nada. El sistema penitenciario tiene creado todo un sistema de actividades de influencia que permiten que el hombre siempre esté vinculado a algún tipo de actividad. Hay otros programas de la instrucción escolar, la capacitación en oficio, programas educativos a través del deporte, la cultura, la recreación. Este es el establecimiento penitenciario de mayor seguridad combinado del este de La Habana. También aquí, muchos internos tienen la oportunidad con su trabajo de aportar a la economía del país y a la de sus familias con los mismos derechos laborales establecidos para el resto de la sociedad. Imagínate cuántas horas son fuera del penal. De hecho, las horas que uno está fuera del penal son horas que uno ya no se encuentra, es decir, uno no siente estar recluido. Mackenzie Zamora se accidentó en este taller mientras trabajaba como ponchero. Aquí recibió, además de la atención médica, los beneficios de las leyes laborales vigentes. Estuve ingresado no, certificado 3 meses. ¿Y en ese periodo? En ese periodo me pagaron todo el dinero. Entonces, hacemos un giro y le daban ya la misma. ¿Y ahora qué hace? Bueno, ahora cambié de labor porque mis accidentes, mis secuelas que quedaron del accidente. Estoy cumpliendo una labor ahora de astronómico ahí en la cocina. En las labores de reparación del Combinado del Este también aportan quienes aquí han aprendido un oficio en la construcción, como Luis Rafael. Yo atiendo las inversiones del proceso constructivo, de mantenimiento constructivo y el medio ambiente, las tres actividades. Desde el principio que él tuvo esa posibilidad de trabajar, pues la tomó y a nosotros también nos hizo bien desde el punto de vista no solamente económico, sino por él como persona, como individuo también lo necesitaba, mantener su tiempo ocupado y haciendo cosas útiles. Si un interno por X razones no puede trabajar y su familia está afectada o no recibe, nadie trabaja, las situaciones familiares que hay, esto se investiga a través del Instituto Nacional de Seguridad Social. Visto que es real la situación que tiene el interno, se le paga entonces al familiar una asistencia social. Héctor es uno de los más de 50 graduados como enfermeros en los cursos de formación que realiza el Hospital Nacional de Internos. Un joven que ha aprendido a darle valor a esta profesión que nunca imaginó ejercer. Mi vida estaba cambiada. Estaba más o menos prácticamente desajuste a la sociedad. Y esto me ha reeducado, me ha forjado como persona. Como todo el mundo sabemos que la enfermería es la especialidad
más humana que existe y infiere mucho en la vida de las personas. Tras la máquina de coser, elaborando sus alimentos, impartiendo clases y creando obras de arte, dedican buena parte de sus días a las internas del establecimiento penitenciario de mujeres Guatao en La Habana. Muchas no sabíamos coser en la calle. Por ejemplo, yo era económica, yo de máquina no sabía nada. Aquí te capacitan, te dan, después de 3 meses de aprender, no sé, a coser, te bajan para las líneas, ya aquí es por norma. 9 meses llevo en la fábrica. ¿Qué hacen? Bueno, aquí como tal se cose según lo que pide el proveedor. En este caso estamos haciendo ropa sanitaria, bata sanitaria, ropa de laboratorio. Aprenden su oficio y, por ejemplo, nosotros ya tenemos casos de algunas compañeras que cumplen, van para la calle, inclusive nosotros le hacemos una carta de recomendación de que ellas aquí adquirieron o estuvieron 2 o 3 años en costura. Nosotros tenemos una que casualmente a veces tenemos correspondencia con ellas por teléfono que están, por ejemplo, trabajando en eso mismo, en niveles de costura, lo mismo en Taba que en cualquier otro lugar. Ellas pueden, o sea, aprenden un oficio para la vida y inclusive para ellas mismas. No solo es la ayuda económica, es como tú es decir, no te dañas tanto aquí dentro, ¿eh? Se ocupan de cómo tú pasas el tiempo aquí dentro para poderte reinsertar a la sociedad. La cotidianidad de muchos de estos hombres y mujeres privados de libertad por diferentes delitos transcurre en la utilidad penal y el trabajo que aporta beneficios a la sociedad y a sus familias. Su confección, derivación gradual de los... Todos coinciden en que la posibilidad de trabajar es un premio a su conducta y que les permitirá insertarse a la sociedad con un oficio, con una mirada diferente a la vida. Historias diversas captadas por nuestro equipo de prensa en otros centros penitenciarios del país y que les presentaremos en próximos reportajes. Wilmer Rodríguez y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó esta noche al amor, tolerancia, serenidad, fervor, paz, firmeza y unión para aislar a los golpistas que pretenden crear el caos y desconocer la victoria electoral de las fuerzas chavistas. Durante la inauguración del Hospital Cipriano Castro y varios centros de diagnóstico de salud en el estado de Aragua, Maduro responsabilizó a la ultraderechista Enrique Capriles de la violencia que se generó en el país y que costó la vida a 7 personas. Este Carmona, este nuevo Carmona que ha surgido, sí, está listo para irse para Nueva York porque es un cobarde asesino. Es responsable de la muerte de hombres y mujeres humildes de esta patria. Lo digo y lo sostengo. Y no voy a retroceder un segundo. Que vengan por mí si quieren. Estoy listo para brindar mi vida si tengo que rendirla. Se lo digo al pueblo. Pero quiero paz. Paz quiero yo. El nuevo Carmona llamó a atacar la casa de Tibisay Lucena. Y hoy sale a decir, yo no fui. No te reconozco como gobernador, para que lo sepas. Yo, jefe de Estado, no te reconozco a ti. Y voy a tomar las medidas legales, porque tú has desconocido la Constitución y eres responsable de asesinatos del pueblo. El mandatario venezolano señaló que el candidato proimperialista y su equipo asesor pretenden continuar con la violencia y la política de chantaje, las cuales no serán permitidas por la revolución bolivariana. Leopoldo López habló con una observadora acompañante internacional que vino con los grupos de observadores internacionales de organismos de derechos humanos, de un país amigo, hermano. ¿Y tú sabes qué le propuso Leopoldo López? Digo, dígale a Maduro que o nos da cargos de ministros en el nuevo gobierno o nosotros vamos a continuar con la violencia. Yo lo mandé a lavarse ese paltó, ¿oyó? Y a prepararse para que le responda la justicia, más temprano que tarde. A una gran movilización y fiesta popular convocó Maduro para esta noche. Lo hizo bajo el llamado de paz y unidad que enseñó a los venezolanos el comandante supremo Hugo Chávez. Adán Morel, Redacción Internacional. Y fueron titulares en la emisión estelar el encuentro de Díaz-Canel con los asistentes al 7º Congreso de la Unión de Historiadores de Cuba.
La denuncia del presidente de Venezuela ante los actos violentos cometidos por fuerzas fascistas. La conmemoración del aniversario 52 de la proclamación del carácter socialista de la revolución. Y el incremento del número de víctimas en Estados Unidos tras atentado con bombas en Boston. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.